como bien lo dijiste, especializado en neurociencia, que fue investigador, fue docente y colaboró con una cantidad de proyectos que fueron desde la universidad hasta el trabajo con los que menos tienen, como lo hizo con el movimiento Los Sin Techo. Fue un investigador de primera línea. Él era muy amigo del Premio Nobel de Luar, que es una de las distinciones argentinas, una de las principales logros que ha tenido la ciencia de nuestro país. Y él fue también docente de la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional del Litoral, de la Universidad del Salvador de Buenos Aires, de la Universidad Interamericana también de Buenos Aires, es decir, y trabajó hasta hace 2 años o 3 años antes de fallecer como docente, y trabajó hasta el último día con el movimiento Los Sin Techo y el Canal 7 Televisión y la Universidad y la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas en el desarrollo de los fundamentos para un programa de alfabetización que se denominó De la tiza a la robótica, y que incluía los materiales para el aprendizaje de la lectoescritura. Tenían los chicos laboratorios de ciencia, experiencia para que también se asomen al mundo de la ciencia, y la tercera columna del trabajo era un diagnóstico de vista y oído, que son fundamentales para que cualquier niño o niña pueda aprender. Uh-huh. ¿Eso es lo que proponía el doctor? ¿Que haya un estudio previo al ingreso de clases? ¿Sería el ingreso de las aulas? ¿Del estudio del oído y la vista? Así. Exacto. Él en realidad tenía una visión más completa que estricta que la de un médico, en el sentido de que él hablaba sobre las condiciones necesarias. Y cuando hablaba de las condiciones necesarias, hablaba desde la organización del aula, sin que esto significara gastos, sino al contrario. Él sostenía la necesidad de aulas limpias, sin todos los carteles colgados, con lo que se va a trabajar sentado en el medio, y lo hacía con fundamento desde cómo aprendemos, desde cómo percibimos, desde cómo estudiamos y de cómo podemos tener aprendizaje significativo. Todo con el apoyo de la ciencia, pero era un traductor de la ciencia, y era capaz de proponer a través de sus fundamentos lo que luego nosotros desarrollamos entre estas 3 instituciones que decía, y que es un método que permitía, como aprendimos los que tenemos más años, y que como ahora vuelve con este plan raíz del Ministerio de Educación, que tenemos muchas coincidencias, está planteado bajo las mismas premisas. Nada más que cuando nosotros comenzamos a trabajar esto hace 10 años, no era lo que habitualmente se utilizaba. Uh-huh. Y vale la pena, para situar en la dimensión de este trabajo, que fue fundamentado por el doctor Panza Dogliani, que hemos recibido 2 premios, uno del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y otro de la Organización de Estados Americanos y la Agencia de Cooperación Española. Esos 2 son premios internacionales que en los 2 casos fue el único premio otorgado a la Argentina en esos 2 certámenes. Y todo a partir de estos fundamentos, y bueno, como decía recién, con manuales para el docente, materiales de los tradicionales y materiales en realidad aumentada, que todo lo que era realidad aumentada lo trabajamos con la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas y el Canal 7 Televisión. La alfabetización se resintió mucho después de la pandemia, ¿es así? La alfabetización se viene resintiendo desde hace 30 años. La pandemia fue un golpe cuando ya se está cerca del knockout. Por supuesto que afectó a todo el aprendizaje, pero el problema viene desde mucho antes. De hecho, desde el movimiento Los Sin Techo. El movimiento Los Sin Techo tiene 12 aulas con conectividad en barrios periféricos de la ciudad de Santa Fe, 12 en total. Desde el Canal 7 Televisión funciona el aula central. En cada aula hay una tutora comunitaria, que es alguien del barrio, que está frente a los chicos, que los va a buscar cuando hace falta, que está al tanto de las dificultades del día a día de estos sectores que tienen tantos inconvenientes en la vida diaria.
y desde el canal en vivo, cuando estas tutoras le dan clases, hay una docente que es tutora de estas tutoras, o sea, para darle de absoluta calidad al aprendizaje de los chicos. Bueno, todo este sistema que se desarrolló, que incluía tecnología, que incluye, mejor dicho, tecnología, que incluye materiales, están fundamentados a partir del doctor Osvaldo Panzadoliani, e incluso hemos hecho experiencias para ver la validez de estos recursos didácticos de realidad aumentada. Los hemos hecho desde niños del movimiento Los Sin Techo, secundarios de Santa Fe, y trabajamos incluso con el sector juvenil del penal de Las Flores y el IRAR, que es el Instituto también penitenciario para jóvenes de Rosario. Y en todos estos casos hemos hecho mediciones para ver cómo funcionaba el interés y la atención, que son los dos primeros procesos que el cerebro hace para poder aprender, y comprobamos que estos recursos didácticos en realidad aumentada, que eran juegos en realidad aumentada, permitían alcanzar altísimos índices de interés y sostenimiento de la atención, es decir, sentaba las bases como para que existieran aprendizajes significativos. ¿Y hay alguna edad que se resiente más en la educación con el avance de la tecnología? ¿Los más chicos, por ejemplo? Hay dos cuestiones diferentes. Primero, la exposición de los chicos a las tecnologías. Este doctor tenía trabajos excelentes, desde lo que implican en términos físicos la exposición del cerebro a través de la vista con las pantallas. Eso está demostrado en las dificultades, incluso para nosotros los adultos. Si nos acostamos, y como hacemos muchas veces, nos dormimos viendo el celular, el cerebro tarda 3 horas en terminar de procesar lo que vio. Entonces es probable que al otro día nos despertemos y digamos, dormí pero no descansé. Claro. Entonces, con respecto a las edades, los niños son mucho más perceptivos en todo sentido. Pero la verdad que estas cuestiones de la tecnología tienen que ver con eso. Pero nosotros lo que planteamos fundamentalmente, en este caso la tecnología era una herramienta más, valiosa por supuesto, que hay que colocarla, pero fundamentalmente era un método muy sencillo que comenzaba con la enseñanza de las vocales, después de 5 consonantes, que los chicos vieran y escucharan cómo suenan, reconocieran y escribieran, que fue como los que tenemos unos cuantos años aprendimos a leer y escribir. Después, bueno, hubo otras corrientes, nosotros no estamos para discutir métodos, pero sin embargo los resultados que se han alcanzado demuestran los problemas de la alfabetización, y hay estudios serios sobre que es el problema que se da en todas las provincias del país. ¿Sí? Qué interesante, ¿eh? Qué interesante, y cuánto lo extrañamos al doctor Panzadoliani. Hoy, un año de su muerte. Recuerdo haberlo escuchado alguna vez hablar incluso de cosas tan sencillas, ¿no? Uno que tiene chicos en edad universitaria, los miedos que le causa a ellos enfrentar un examen, y él hablaba, ¿no?, de estas cuestiones, sí, desde la neurociencia. Él tiene un libro sobre el impacto de los exámenes en los estudiantes. O sea, él ahí hablaba de las condiciones necesarias. Recién escuché que ustedes están hablando algo así como en referencia a un problema de violencia, de delito, si es que no. Le cuento. Sí. Nosotros llegamos a todo el centro norte de la provincia, y en Laguna Paiva tenemos mucha audiencia porque también tenemos una repetidora, y allá hay un joven que es reincidente y lo volvieron a aprender hoy, y tiene 25 años. Entonces escribía una mujer diciendo ojalá el fiscal los tenga mucho tiempo para que no vuelva a delinquir. Sobre eso hablábamos. Bien, bueno, el doctor hizo un trabajo con el Servicio Penitenciario Federal. De hecho, hoy se comunicó a través de la persona que nos vinculó ahora con ustedes. Sí, la doctora Artiga. Alberto, exacto, la doctora Artiga. Y él trabajó en ese momento, porque han trabajado en todas las provincias, y han desarrollado un método para que partía de la base de la primera detención. Es decir, la importancia de cómo se aborda el problema con la primera detención. Sí, la reincidencia, lo que están tratando también en el Congreso, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que a veces
se caen los extremos, desde extremos ultra garantistas hasta extremos como que la mayor cantidad de cárcel, por ejemplo el tema de la reducción de la edad para las penas. Si se reducen las penas, hay que pensar qué se hace con esos chicos, porque si no lo que se hace es habilitar el ingreso a la universidad del delito, que son las cárceles. Entonces, ese chico, por más que permanezca mucho tiempo, si no fue tratado ese delincuente, cuando comienza a delinquir, si no fue tratado de manera adecuada, va a reincidir. Va a estar 5, 10, 15 años, pero va a reincidir. Bueno, el doctor Panzadoliani explicaba desde el punto de vista de cómo funciona la cabeza para que eso suceda, y además era un artífice de la no violencia. Ojo, con esto no quiero decir que no hay que retener, que la delincuencia no exista, que todo lo que se quiera, pero si realmente las cárceles están para reinsertar, tienen que tener una formulación que les permita que exista una chance. Por supuesto que hay casos que uno diría casos perdidos, pero por lo menos él formulaba estas cuestiones digo esto para demostrar la amplitud del trabajo que él hacía, y él dice que él no trabajaba en teoría, él describía cómo funcionamos como personas. Entonces él no iba a discutir si la pena tenía que ser de 5, 10, 15 o 20 años. Él hablaba de lo que sucede con la persona para que eso pase. Y no era tampoco partidario de la puerta giratoria. No lo era. Él no hablaba de que entren y salgan, no, para nada. Pero también hablaba, como decías recién, del tema de los estudiantes ante la evaluación. Él desarrolló un método de analgesia y hicieron una experiencia muy fuerte en la Facultad de Veterinaria de Esperanza, en la que operó una empresa muy importante, a una vaca, una empresa muy importante de laboratorios de veterinarios, con el método tradicional de quirófano, y en paralelo ellos a campo operaron con este método. Él tenía un equipo, había desarrollado un equipo que conectaba a los neurotransmisores de la vaca, y la vaca, mientras la operaban, seguía comiendo porque no estaba anestesiada, estaba inhibida del dolor. Bueno, esto hizo que en esa experiencia, que están las conclusiones científicas, se terminaba de operar y la vaca saliera caminando a campo, y la otra vaca estuviera 4 horas para recuperarse, porque había tenido anestesia y todo el proceso postoperatorio. O sea, eso para demostrar un poco la amplitud de la capacidad del doctor Panzadoliani, que, como suele suceder también con las grandes personalidades, en vida se las reconoce un poco y a veces hasta se las confronta, ¿no? Y a él le ha pasado eso, ¿no? Entonces, sin embargo, primero una persona de un humor tremendo, muy sencilla, y era un sabio realmente, y lo que tuvimos la posibilidad de conocerlo, yo tuve la gran posibilidad de trabajar 11 años con él. Nos tomábamos en su casa un café todos los jueves, en principio, y algunas veces 2 veces por semana. Les puedo decir de que era una persona que no solo se la podría reconocer por su capacidad intelectual, su formación, sino también en términos humanos una sensibilidad profunda que lo hizo ser como fue, y quienes lo conocimos lo apreciamos y lo querramos tanto, ¿no es cierto? Yo nací en el 74 y ya era chico cuando se hablaba del doctor Panzadoliani como una figura importante, ¿no? Y ahora, conociéndolo un poco más con todo lo que usted nos dice, qué lástima de no haberlo podido entrevistar, hubiese sido muy, muy rico. Sí, era un sabio. Mira, a nosotros nos pasó que muchas veces decíamos, bueno, los fundamentos de esto que estamos haciendo lo hizo el doctor Panzadoliani, y que nos pase, por ejemplo, una maestra que nos diga, mi hijo no podía caminar, gateaba y era grande y no podía hacerlo, y el doctor Panzadoliani lo hizo caminar. O que hoy es gerente de una empresa de Buenos Aires, que lo llamó muchas veces cuando nosotros estábamos reunidos, que se cayó de un colectivo, de una familia con mucho dinero, lo llevaron a Estados Unidos. El chico volvió con el problema, una parálisis casi total, y el doctor Panzadoliani lo recuperó. Y hoy está trabajando en la empresa del padre con 40 y pico de años. Entonces esto demuestra un poco la capacidad que el doctor Panzadoliani tenía,
y bueno, ahora la presentación de este libro es un poco un homenaje, pero también hacer público este trabajo que no lo alcanzó a ver, pero ya estaba en imprenta cuando él falleció hace un año, ¿no? Y bueno, y ahora lo estamos presentando a toda la sociedad. Un año hoy de la muerte del doctor Osvaldo Panzadoliani. Bien. Exactamente un año. Bueno, vamos a estar atentos a la transmisión en vivo por YouTube, o si no, ahí en la Facultad de Ingeniería, ¿va a ser la presentación? En la Facultad de Ciencias Hídricas, que está en el barrio El Pozo, los que quieran ir a las 10 de la mañana serán bienvenidos el miércoles que viene. 5 de marzo. Después de los 2 días de carnaval, el miércoles a las 10 de la mañana. Y también se va a transmitir por el canal de YouTube de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la FIX, de la universidad. Se va a transmitir en vivo la presentación de este libro. Bien, la construcción del lenguaje como clave de los procesos educativos. Aportes para el desarrollo de la lectroescritura. Gracias por atendernos, Luciano, muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo y que tengan una buena noche. Nos queda nada de tiempo. Bueno, 2 minutos quizás. 3, 2, 1, 0.